Bueno, pues buenas noches a todos. Tenemos el gusto de volver a tener una charla más los martes, que llevamos desde abril de este año organizando cada martes. Quiero presentar un poco quiénes somos para quien no nos conozca. Nuestro espacio, nuestra organización se llama Coyowali, que significa el caracol que llama a la reunión, que convoca. Y hoy, pues cada uno desde su casa estamos todos convocados para este tema, que es un tema, a mí me parece muy importante porque los niños, las personas tenemos diferentes formas de comunicar y una de ellas es a través del berrinche. Entonces, hoy venimos a escuchar a Liz Alvarado, que nos viene a contar qué es lo que el berrinche quiere decir, ¿no? Y pues todos sabemos que a veces no solamente los niños hacen berrinches, sino también los adolescentes, los jóvenes, los adultos hacemos berrinches. Entonces, ¿cuál es este lenguaje del berrinche? Y pues me gustaría presentar a Liz antes de quitar el cartel para que todos podamos ya vernos. Entonces, Elizabeth Alvarado Flores es guía Montessori, es instructora de comunicación inteligente en la familia, y Sin es educadora de contención por el Instituto Precop México, Alemania, y también terapeuta en contención, e imparte talleres de educación emocional a padres e hijos desde hace 8 años. Y bueno, pues para quienes estén interesados en nuestro espacio y en lo que hacemos, pues ahí están nuestros datos, que al final los volveré a subir para que todos los tengan. Y pues les damos la bienvenida a esta charla que hoy nos va a presentar Liz. Les quiero decir que aquí donde estoy en Malinalco está lloviendo mucho, entonces ya estoy un poquito, me previne por si se iba la luz, pero de cualquier manera, si en algún momento desaparezco, Liz continúa y ya no se va a ir. Y entonces, pero seguiremos escuchando de todas formas a Liz. Y por ahí se escuchan los truenos. Y pues nada más es darles la bienvenida a todos a este espacio, a este lugar de encuentro. Y entonces el formato que hemos utilizado para este espacio es darle la palabra a persona que se va a presentar la charla, que en este caso es Liz, y después si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere interrumpir o tiene algún comentario, ya sea puede levantar la mano con la manita que está por allí, o bien puede poner el comentario en el chat y yo en algún momento voy interviniendo para hacerle las preguntas a Liz, o voy dando la palabra para que quien lo necesite o quiera pues pueda abrir el micrófono y hablar y plantear directamente la pregunta o el comentario que quieran hacer. Entonces la idea es pues hacer un diálogo entre todos, aprovechar los elementos que Liz nos va a dar para que de ahí se genere una reflexión y podamos todos como enfocarnos en este tema y sacarle mucho provecho pues a este momento de reunión. Se me olvidó comentar que Coyowali es un centro que está físicamente en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, en una casa muy hermosa. Y bueno, pues ahora con la pandemia hemos convertido muchas de nuestras actividades en línea, y también ha sido un momento realmente de regalo, pues porque nos ha permitido llegar a mucho más personas. Entonces también estamos en esta parte agradecidos de lo que la pandemia pues nos ha traído, nos ha regalado. Y por otro lado, pues es un espacio que tiene como muchas actividades, ¿no? Entonces también nos pueden seguir en Instagram, Coyowali, o en Facebook, porque ahí pues normalmente vamos subiendo todas las actividades que tenemos. Bueno, Liz, pues buenas noches, muchas gracias. Entonces, pues bienvenida y estamos listos para escucharte. Gracias, Ana. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, pues voy a compartir una presentación que hice para esta plática. Déjenme la pongo, permítanme tantito.
Y, a ver, espero que ya se vea. ¿Ya la están viendo? A ver. Ya está ahí. Ok. Bueno, pues comienzo esta plática. La verdad es que a mí esta plática me gusta muchísimo darla. Tengo ya algunos años dándola como parte introductoria a uno de los temas a los cuales me dedico desde hace ya algunos años, que es la comunicación en la familia. Comienzo pues mostrándoles una estadística que más allá de toda la información que tiene, esta estadística fue hecha por la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, desde el 2018 me parece, y bueno, pues aquí nos habla, con lo que quiero iniciar y con lo que me gustaría que ustedes se queden de esta imagen, es en la primera parte, donde dice que el 60% de los niños sufre violencia doméstica. Y parte del maltrato que viven los menores está acompañado de una disciplina violenta. Esto, bueno, cuando yo lo leí, la verdad es que me sorprendió muchísimo y me puse a pensar que ahora que las clases están siendo en línea, pues me imagino que esta violencia doméstica o esta disciplina violenta, pues seguramente también ha ido aumentando. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado, bueno, yo tengo 3 hijos, soy mamá de una de 21, una adolescente de 14 y un niño de 10 años. Liz, Y perdona que te bueno, interrumpa. ¿Podrías subirle el volumen a tu computadora o acercarte al a ver, micrófono? ¿ahí me escuchan? Sí, ¿Ahí ya. se escucha mejor? Ah, Sí, perfecto. Bueno, les estaba comentando que soy mamá de 3 hijos y entonces pues tengo ya una joven de 21, una niña de 14, un adolescente y un niño de 10 años. Y bueno, pues estamos en las redes sociales, ¿no? Sobre todo la grande, que es la que de repente me enseña estas noticias y no sé si ustedes han visto, pero ha aumentado la violencia incluso de los maestros hacia los niños, ¿no? En este tema de las clases en línea. Entonces, bueno, pues solamente es para que ustedes se den cuenta del panorama de cómo está siendo en México esta educación, ¿no? Prácticamente, pues se sigue aplicando en algunos lados esta frase de la letra entra con sangre, ¿no? O una cosa así. Entonces, bueno, pues es algo muy fuerte que tenemos que considerar y que va completamente de la mano con el tema de la comunicación, ¿no? Y con el tema de la inteligencia emocional, que es a lo que me dedico yo. La plática de hoy la voy a enfocar, este es el edificio de la personalidad, llega hasta la etapa escolar, no puse todas las demás etapas, pero la plática de hoy la voy a enfocar en las 2 etapas primeras de vida, ¿no? Está la etapa prenatal, que es durante el embarazo, y después viene la etapa oral y la etapa anal, porque justo en esas etapas es en donde empiezan estos berrinches, ¿no? Lo que quiero el día de hoy es que ustedes se lleven pues la diferencia entre un llanto, entre un berrinche y entre un desbordamiento emocional, porque pensamos que son lo mismo y en realidad pues son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en la etapa oral se define como la primera etapa de desarrollo de los niños. Esta etapa se da de los 0 a los 2 años. Y en esta etapa, el niño conoce el mundo a través de mamá. O sea, la ventana con el mundo es a través de mamá. ¿Y cómo conoce todo? A través de la boca. La boca es el sentido que está más abierto, ¿no? El tacto. Y entonces a través de la boca el niño conoce el mundo. De ahí que sea la clásica etapa en donde todo se quiere meter a la boca, ¿no? Todo. Y entonces empezamos con, no te metas eso a la boca que está cochino, ay, pero qué niño tan no sé qué, ¿por qué se mete todo a la boca? ¿No? Y vivimos en angustia de pensar que nuestro hijo se va a enfermar. Es una etapa en donde hay una necesidad emocional muy grande, porque justo, bueno, desde la teoría psicosocial de Erik Erikson, es la etapa justo en donde el niño encuentra la confianza o la desconfianza al mundo.
Entonces, en esta etapa, mamá es importantísima. ¿Por qué? Porque mamá, el niño cree que es parte de mamá. El niño se siente parte de mamá y entonces no puede entender cuando mamá lo deja llorar, ¿no? A partir de los 9 años se da es un momento muy significativo que no dura mucho tiempo, se puede dar entre los 6 y los 9 años, entre los 6 y los 9 meses, que se llama angustia por separación. Y justo en ese momento es cuando el niño empieza a darse cuenta que mamá se va. O sea, que el bebé se puede quedar en la cama y que de repente mamá se le desaparece, ¿no? Y entonces por eso se le llama angustia de separación. Es una etapa muy pequeña, pero que puede ser importantísima en su desarrollo. Porque si nosotros ayudamos a darle confianza, que es justo la prioridad en esos primeros 18 meses, si nosotros le damos esa confianza, esa seguridad a nuestro bebé, va a pasar en este edificio de la personalidad, ¿no? En este primer ladrillo que construye su personalidad, vamos a darle una palomita, porque el niño empezó a sentirse confiado, empezó a sentirse seguro en la vida, ¿no? Después viene la etapa anal. En la etapa anal, la etapa anal se identifica es de los 2 a los 3 años, y justo en esta etapa el niño aprende a controlar esfínteres. Fíjense, eso es súper importantísimo, porque es el momento en el que el niño empieza a aprender a controlar su cuerpo. Es el momento en el que el niño dice, oh, ya me di cuenta que mi mamá y yo no somos uno mismo. Entra en la etapa de la identidad del yo, y por eso lo pongo aquí, ¿no? Como el yo. ¿Por qué? Porque empieza a crearse la fuerza de la voluntad. Y esto significa, perdón, que el niño va a empezar a tomar decisiones. El niño va a empezar a decir, es la clásica etapa en donde entramos en, ponte el suéter o te voy a poner el suéter, y el niño dice, no, no quiero suéter, no quiero suéter y no quiero suéter, ¿no? Y entonces empieza ahí una lucha de poder entre las mamás y los niños, porque el niño dice que no y la mamá dice que sí, y entonces la mamá lo obliga y bueno, se vuelve un cortocircuito. Justo en esta etapa, a partir de los 2 años, podemos considerar que el llanto del niño es un berrinche. Antes de los 2 años se le considera únicamente como llanto, pero a partir de los 2 años empieza el berrinche. Y fíjense, el berrinche como tal es la forma para comunicar las emociones. A través de los berrinches, los niños empiezan a sentir su fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a tomar decisiones, empiezan a decir, yo quiero, y fíjense, empieza además físicamente con el control de esfínteres, porque es cuando dicen, yo quiero ir al baño, yo quiero soltar mi popó o yo quiero sostener mi popó. Y si no quiero, hazle como quieras, no la suelto, ¿no? Y entonces tenemos casos de chiquitos que están súper estreñidos por eso, ¿no? Porque ellos están decidiendo no soltar su popó, ¿no? Es la etapa de la oposición, ¿no? Y de la rebeldía, pero es una oposición sana y es una rebeldía en realidad sana. El niño necesita oponerse hacia mamá porque está creando su propia fuerza, está sintiendo su fuerza, se está sintiendo un ser independiente a mamá. Es la edad de la expresión de la autonomía. Ahí comienza esta autonomía, ¿no? Recordemos que en esta primera etapa, en la etapa oral, mamá y yo somos uno mismo. Mamá me dice, le doy de comer, ¿no? Y entonces el niño quizás dice que no, pero está aceptando la comida. En esta etapa, a partir de los 2 años, ya no la acepta, ¿no? Y es la etapa de la fuerza de voluntad. Entonces es un momento emocionalmente muy importante para todos, porque de esto va a depender cómo cómo va a ser su actitud frente a la vida. Es el momento en el que aprendemos a decir no. Y si en nuestra familia nos criticaron por decir no, porque aquí, fíjense, aquí pasa algo que desafortunadamente yo escucho muchísimo en mi taller, que le llamamos los mensajes tú, ¿no? Y aquí empiezan estos mensajes tú con, ay, eres un llorón, ay, pero qué necio eres, ay, pero qué no sé qué, ¿no? Y justo eso es lo que hace que los niños empieza a ver como un cortocircuito en la información, porque por un lado, pues mi ser me lleva a hacer lo que yo necesito, ¿no?
estoy creando mi fuerza de voluntad. Pero desde la parte de mi mamá y mi papá me están diciendo que soy un llorón, que soy un berrinchudo, que soy necio, ¿no? Entonces, cuando no, por eso es tan importante que sepamos diferenciar entre lo que es un llanto, entre lo que es un berrinche y entre lo que es un desbordamiento emocional. El berrinche en realidad, una de mis maestras queridas, Laura Rincón Gallardo, ella explica, ¿no? Que dice, denle gracias, mamás, a que sus hijos les están haciendo berrinches. Preocúpense cuando no haya un berrinche, porque quiere decir que no está viendo la confianza para decir no. ¿Y cuántos problemas no tenemos como sociedad, ¿no? Porque no aprendemos a decir no. Todo el tema que hay, eh, tristemente, ¿no? En abuso de autoridad, en todo lo que tiene que ver con la historia del abuso, pues de alguna forma la raíz es esta parte de no decir no, ¿no? Porque muchas veces pues nos marcaron diciéndonos que si decíamos no, éramos malos, o éramos feos, o éramos llorones, ¿no? Y bueno, voy a detener esto tantito para platicarles cómo funciona el cerebro en esta primera etapa de la vida, porque esto también es importante conocerlo. Yo me baso en la teoría del cerebro triuno, ¿no? En donde Paul MacLean nos explica que el cerebro se divide en tres áreas. La primera área, que es la parte la más primitiva, se conoce como el cerebro reptil, ¿no? Después tenemos en la parte del medio el sistema límbico y por último tenemos la corteza cerebral, ¿no? Se sabe que los animales tienen una corteza cerebral muchísimo menos desarrollada que la nuestra, de ahí que no puedan comunicarse, ¿no? O sea, se comunican pero de forma distinta, porque todos los procesos de lenguaje se dan justo en esta corteza cerebral, ¿no? ¿Para qué nos sirve saber esto? Bueno, yo aquí les pongo, ¿no? Tenemos este cerebro reptil, que es esta parte que les digo que es la más primitiva, ¿no? Y pongo esta imagen de la película, de la caricatura de un gran dinosaurio, porque justo Spot, ¿no? El cavernícola de esta película, eh, es como muchas veces nos comportamos con este cerebro. Este cerebro está creado para reaccionar ante situaciones de peligro. O sea, bendito cerebro reptil porque es el que nos ha mantenido vivos como especie, ¿no? Si suena la alerta sísmica, ¡pum!, tenemos 125 milisegundos, que es lo que tarda en reaccionar este cerebro reptil, y salimos corriendo, ¿no? Si nuestro hijo se va a caer, corremos al columpio y lo atrapamos. Si nos vamos a quemar la mano, la quitamos de la estufa, ¿no? Justo por esta respuesta inmediata, reactiva que tiene nuestro cerebro reptil. Pero ¿qué pasa cuando tratamos de comunicarnos desde este cerebro reptil? Este cerebro reptil, para la comunicación, ojo, esto es importante además hacerlo muy claro, ¿no? El cerebro reptil está creado para reaccionar ante cualquier situación de peligro, ¿no? O para activar los instintos de sobrevivencia. No está creado para comunicarse. Para comunicarse tenemos esta corteza cerebral, que es nuestra parte más sabia. Si nosotros nos comunicamos desde este cerebro reptil, el cerebro reptil lo que hace es atacar o huir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando atacamos, son estas respuestas que tenemos cavernícolas, ¿no? Justo, en donde vamos a pensar que está igual, ¿no? El ejemplo que les puse de, vamos en el coche, de repente se nos cruza una bicicleta, frenamos, pero además de frenar, le gritamos al de la bicicleta, ¿qué te pasa? Estás idiota, no sé qué. O sea, esa reacción que tenemos, ¿no? De atacar a la otra persona, es justo desde este cerebro reptil. Otra forma de reaccionar desde este cerebro reptil es haciendo, déjenme, se los pongo. Todas estas imágenes, o bueno, no todas, pero por ejemplo esta, ¿no? Donde está esta mamá dándole una nalgada a esta chiquita, es este cerebro reptil, que está atacando literal. O sea, está harta, fastidiada, o la hija le dijo algo, o no, algo pasó con esa niña, ¿no? Que la reacción que tiene la mamá es golpearla.
En el caso del otro adulto que está aquí, ¿no? Pues está igual, o sea, imagínense, yo aquí estoy viendo un chico adolescente con su papá y la reacción que veo es como si fueran dos cavernícolas peleando, ¿no? Entonces, cuando queremos comunicarnos desde ese lugar, pues por supuesto que nuestra comunicación es demasiado primitiva, ¿no? Justo. ¿Y por qué pongo también estas imágenes? ¿Por qué viene de la mano con el tema del llanto? Porque los niños, durante su primera infancia, de los 0 a los 6 años, tienen totalmente activo este cerebro reptil. ¿Por qué? Porque su cerebro está solamente, o sea, la parte que está más desarrollada en ese momento es este cerebro reptil, porque tiene que encargarse de que el niño sobreviva. ¿Cómo funciona este cerebro en los niños? Pues imagínense que un bebé, ¿no? Está empezando a sentir su estómago, manda una señal al cerebro de se te están bajando los niveles de glucosa, pide de comer, ¿no? Y entonces el niño, la forma que tiene para comunicar, pues es a través del llanto. Y entonces el niño, ¿qué hace? Empieza a llorar. Y lo que hace la mamá, ¿no? En esta respuesta, si no sabe que el niño está llorando porque tiene hambre, empieza a calificarlo, ¿no? Empieza a atacar con el reptil. Ay, ya vas a empezar a llorar. Ay, pero qué niño tan llorón. Ay, pero qué niño tan berrinchudo. Ay, pero ese niño nada más quiere que las cosas se hagan a la hora que él dice. No se puede esperar. Empezamos con un chorro de palabras que lastiman al niño. Que lastiman al niño, ¿y saben en dónde? Ay, perdón. Aquí, en este cerebro, en esta segunda parte del cerebro, que es el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de las emociones. Aquí, bueno, no puse porque esta imagen me encanta, pero si pusiera yo una imagen sería la de la película de Intensamente, porque imagínense que Intensamente es así tal cual el sistema límbico, ¿no? Nuestras emociones. Entonces aquí se hace una mezcla entre la reacción del cerebro reptil con las emociones. Y entonces la lectura que escucha el niño o lo que aprende cuando llora y mamá le dice, ya cállate, eres un niño llorón, es mamá no me está dando la seguridad que necesito, mamá no me está escuchando y entonces se pone triste, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida en que nosotros no escuchemos las necesidades de nuestros hijos, ya sea físicas o emocionales, los niños necesitan aprender a expresarlo más y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y eso se convierte en un desbordamiento emocional, ¿no? Eh, ya lo vemos en edad temprana, o sea, ya vemos niños de 4 años que ya están teniendo desbordamientos emocionales, depende qué tanto haya sido sometido o qué tanto, pues qué tanta respuesta reptiliana haya en su familia, ¿no? Pero también lo vemos en la adolescente. El adolescente, que parte de su etapa, ¿no? Parte de la característica de la etapa de la adolescencia es crea justo esta fuerza de voluntad que empieza a formarse a los 2 años, en la adolescencia toma toda la fuerza, ¿no? Porque es el momento en el que dice, te necesito un poco lejos, papá, mamá, porque estoy tomando mis decisiones como adolescente, ¿no? Pero si a este adolescente durante estos primeros años de vida le fue mal, ¿no? En no llores, eres un llorón, eres un chillón, ay, pero qué niño tan berrinchudo, y además cállate o vete a tu cuarto o ta, pues entonces el adolescente crece completamente enojado. Enojado, furioso con la vida y furioso con mamá y con papá, ¿no? Les decía yo que cuando tratamos de hacer la comunicación desde este cerebro reptil, que además pues nos sale muy natural, ¿no? Porque estamos acostumbrados a comunicarnos desde ahí. Nadie nos dijo, oye, espérate tantito, tienes que inhalar y exhalar, tienes que oxigenar tu cerebro, tienes que permitir que tu corteza cerebral se inunde de sangre para que tú puedas comunicarte inteligentemente, ¿no? Les decía yo que el cerebro reptil ataca o huye cuando trata de comunicarse. ¿Y cómo hace la huida? Porque el ataque, pues lo vemos aquí con golpes, ¿no? Físicos o verbales. La huida es cuando mandamos a nuestro hijo lejos. Y no solamente a nuestro hijo, nosotros lo hacemos también con los adultos, con las parejas, por ejemplo, ¿no? Hasta las películas americanas lo ponen como si fuera chiste. El clásico pleito en donde el novio se sale corriendo de la recámara,
azota la puerta y ella se queda devastada en el sillón comiendo helado todo el día, ¿no? Entonces, nos han enseñado también esta parte de la huida del reptil. Y esta huida es, te vas a tu cuarto ahorita mismo y estás castigado, ¿no? Desafortunadamente a mí me tocó, cuando trabajaba en ambientes Montessori, que las mamás me preguntaban que si yo opinaba que era bueno aplicar el time out a los niños, ¿no? Y yo les decía, no, por favor, no le apliquen eso a un niño. O sea, decirle a un niño, te vas al sillón de pensar y cuando estés listo, cuando hayas pensado lo que hiciste, regresas, es imposible para un niño, porque bueno, el mensaje que recibe el niño primero es, no te quiero ver cuando estés mal, ¿no? O sea, aléjate de mí. Y lo segundo es cuando pienses lo que hiciste. O sea, el niño necesitaría tener una capacidad de desarrollo neurológico y emocional que no va con una edad a los 3 años para poder decir, ah, sí, ya pensé, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está activo es este cerebro reptil. Imagínense ustedes que el cerebro termina de desarrollarse, bueno, no de desarrollarse, perdón, de madurar hasta los 25 años. O sea, todavía el adolescente, la última parte que termina en madurar es el lóbulo temporal. Y el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal está justo ligado a toda la parte de aventarse, ¿no? De ser impulsivo, de la impulsividad. De ahí que el adolescente sea muy impulsivo, ¿no? Y entonces él se avienta todo, él puede todo, él no mide el peligro, él se la sabe de todas, ¿no? Pues justo tiene que ver con este desarrollo neurológico. Todavía no tiene la capacidad porque su cerebro todavía no está maduro. No podemos esperar que un chiquito a los 4 años entienda que no es momento de pedir algo porque todavía no es la hora de comer, ¿no? Por ejemplo. O, o, o o si además los niños crecen en esta reactividad, ¿no? De una familia muy pues dada a dar reacciones reptilescas, ¿no? Pues todavía es peor, porque además imita a unos papás que demuestran el enojo todo el tiempo. Porque además, fíjense, el otro tema es que este cerebro reptil está muy ligado al enojo. La primera emoción que brinca es el enojo. Así fuimos creados, ¿no? Y entonces, pues yo les puedo decir que del tamaño del enojo de una persona es el tamaño de la tristeza que tiene ese niño, ¿no? Entonces, si son niños que han estado creciendo sin haberse sentido escuchados, sin haberse sentido validados, más bien escuchado durante mucho tiempo frases como eres un llorón, eres un latoso, eres tremendísimo, ¿no? Tú me sacas de quicio, por tu culpa te tengo que castigar, etcétera, etcétera, pues entonces son niños que crecen en la reactividad total, ¿no? Recordemos esta estadística que les pongo yo al principio, justo de la violencia, ¿no? Que va completamente de la mano de esto. ¿Qué es importante darnos cuenta aquí? Que comunicarnos desde este lugar tan primitivo no nos ha llevado a nada bueno. Que si entendemos el desarrollo normal de un niño, el niño necesita expresarse a través del llanto. Es la única forma que tiene para conectar. ¿Por qué? Porque el lenguaje, fíjense, el proceso del lenguaje, la explosión del lenguaje se da a partir de los 2 años. Durante sus primeros 2 años de vida, el niño no te puede decir, mamá, me duele muchísimo cuando mi hermana me quita el juguete. Y eso hace que me den muchísimas ganas de morderla. No tiene la capacidad. Entonces, como no tiene esa capacidad, tenemos que enseñarle esa capacidad. Pero si lo que hacemos es, vete a tu cuarto, estás castigado, ¿por qué le pegas a tu hermana? Eres muy malo con tu hermana, no sé qué, pues no aprendió nada, ¿no? Únicamente tuvo estas respuestas completamente cavernícolas. Y bueno, ¿qué sí hacer ante el llanto de nuestro hijo o ante un berrinche? Aquí algo que me parece muy importante mencionar es el tema de los límites. No quiere decir que porque nuestro hijo esté expresando algo con llanto, se valide que exprese todo, ¿no? A través de hacer este berrinche. Cuando un niño siente límites sanos y límites congruentes en casa, congruencia, eso es la palabra más importante, ser congruente como adulto
adulto y tomar mi papel como adulto, entonces nuestro hijo no va a necesitar hacer estos berrinches. Berrinche entendiéndose como un desbordamiento emocional, no el berrinche sano. ¿Qué hacer cuando hay un berrinche sano? ¿No? Le voy a decir berrinche sano para que no se confunda. Lo primero es contener y acompañar. O sea, esto que nos enseñaron de te vas a tu cuarto y allá te quedas hasta que se te baje el berrinche, ¿no? No, es todo lo contrario, es te contengo y te acompaño. Estoy aquí escuchando y validando lo que estás sintiendo. ¿Qué quiere decir esto? Te valido. Si veo que estás cansado, veo que tienes sueño, veo que te dolió muchísimo que tu hermano te pegara, ¿no? Lo mismo pasa con los adultos. Pareciera que los adultos, fíjense, esta frase de cuando el corazón habla a través del berrinche, no solamente es para los niños, también es para los adultos, porque los adultos también muchas veces venimos de historias en donde no fuimos validados, en donde no fuimos escuchados. Y entonces, de adultos, queremos que alguien nos escuche, queremos que alguien nos valide. Existen 12 barreras de comunicación. En el taller de comunicación inteligente que doy, justo eso es lo que hacemos durante la primera y la segunda sesión. Hablar acerca de estas barreras de comunicación. ¿Por qué? Porque estas son las que no permiten que fluya una comunicación sana entre los seres que nos queremos, ¿no? Y esto se aplica a la pareja, al jefe, a mi mamá, a mis hijos, a todo mundo. ¿Por qué? Porque no es nada más cómo le hablo a mi hijo, es cómo me hablo a mí, ¿no? Cómo le hablo a mi niña interna y cómo le hablo a mis pares, o sea, a mis adultos, ¿no? Es lo mismo para todos. Entonces, contener y acompañar es algo que necesitamos hacer entre todos. Escuchar y validar también es algo que necesitamos hacer. Y que eso, yo digo que si somos una sociedad que tiene tanto cáncer, ¿no? Y que está tan enferma, es porque el cuerpo necesita expresar esas emociones de alguna forma. Somos seres emocionales y las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Y esto quiere decir que como seres emocionales, cuando nos reconocemos como tal y reconocemos que estamos enojados y reconocemos que estamos tristes y reconocemos que estamos cansados, entonces nos estamos validando. Y si esta primera validación la hacemos con nosotros mismos, o sea, podemos hacernos esta escucha de decir, ok, hoy estoy fastidiada de estar aquí en la casa con la pandemia, ¿no? Me está costando trabajo escuchar a mis hijos porque lo que quieran, ¿no? Hacer una validación de la misma manera que debo de validarlos a ellos. Esta validación es, sí puedo entender que lleves 6 meses en una pandemia, que tengas muchísimas ganas de ver a tus amigos, que tengas muchísimas ganas de salir, pero en este momento es imposible. ¿Por qué? Porque podemos contagiarnos y es peligroso, ¿no? Por ejemplo, les estoy dando ejemplos de cómo podría ser esta escucha o esta validación. Coherencia y consistencia. Esto que les digo de la congruencia que me faltó ahí, ¿no? Yo diría que hay 3 Cs para una comunicación sana. Congruencia, coherencia y consistencia. Si yo pongo un límite y lo mantengo, entonces voy a ser consistente. Y eso le va a dar congruencia a la educación hacia mis hijos. Y eso me va a dar coherencia. Si yo estoy diciendo, no puedes ver el teléfono, ¿no? A un hijo adolescente, por ejemplo. No puedes comer y estar chateando con tus amigos en la mesa, pero el papá está trabajando y entonces está mandando mensajitos a la hora de la comida, ¿no? O sea, ¿dónde está la coherencia? No puedo decir, fíjense, también debe de haber una coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, porque muchas veces mi cara está diciéndole a mi hijo que estoy hasta el gorro y estoy cansada y estoy fastidiada, pero mi voz dice, ay, bueno, ya, te voy a llevar a casa de tu amiga, ¿no? Por ejemplo. Y entonces la lectura que hace el niño es, o sea, mi mamá está enojada, pero me va a llevar. ¿Dónde está el límite? O sea, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el que mi hijo me entienda, ¿no? Que estoy cansada y que pues tengo que ver por mis emociones y tengo que ver por mi salud física, mental y emocional, ¿no? Y empatizar, tener empatía. Creo que eso es algo que necesitamos todos, ¿no? Como sociedad, porque justo viene de esta educación emocional. Tener empatía con el otro, ser empático ante su dolor, ser empático hacia los niños. Si nosotros queremos que nuestros hijos estén en la... Voy a hablar de la pandemia, ¿no? Porque justo
pues ahorita es lo que está pasando, están los niños encerrados en casa, ¿no? Y salen, y en vez de llevarlos a correr a un área verde donde puedan jugar, saltar, brincar, respirar, etcétera, 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 los llevamos a la casa de la abuelita o los llevamos al centro comercial. Pues imagínense lo que es para esos niños, ¿no? Esta necesidad, que además es algo completamente natural en un niño, de movimiento. Cuando yo tengo empatía por mi hijo y puedo decir, sí puedo ver, sí puedo entender que tienes una necesidad de moverte, te voy a llevar a un lugar en donde puedas moverte, ¿no? Sí puedo ver que te duele, sí puedo ver. Esta empatía, por ejemplo, con los adolescentes es algo que se necesita muchísimo. Si nosotros, digo, esta plática pues no está enfocada a la adolescencia, pero bueno, justo lo que estamos viendo con el tema de los adolescentes es que para el adolescente ahorita es importantísimo la parte social. O sea, es una característica de la edad, ¿no? Y el adolescente la está pasando mal porque no está teniendo este contacto con sus amigos. Entonces, cuando nosotros podemos, en vez de decir, ay, ay, claro, solamente estás pensando en divertirte, solamente estás pensando en los juegos porque quieres estar con tus amigos, pero la escuela, ¿qué tal? Y empezamos con estos choros, ¿no? Que sabemos que en el fondo lo que queremos decirle a nuestro hijo es, me preocupa tu educación, ¿no? Pero lo que les digo, cuando no sabemos comunicarnos desde un lugar sano, lo primero que brinca es el ataque del reptil. Y entonces vamos a atacar al hijo, ¿no? Diciéndole estas frases que lo único que hacen es lastimarlo. Cuando hacemos esta empatía o nos comunicamos desde la corteza cerebral, es, sí puedo entenderte, pero para mí es importante también la escuela, porque creo que es lo que te va a ayudar a poder lograr tus sueños, ¿no? Entonces, pues creo que estas son las herramientas que debemos de considerar en cualquier relación, ¿no? Llámese relación de pareja, relación de padre, madre, padre, padres e hijos, ¿no? Maestra con alumnos. Yo esto que les comentaba me sorprendió mucho, no sé si ustedes escucharon o supieron, pero mis hijos me enseñaron un video de una maestra que se escucha cómo le está gritando a un alumno, horrible, ¿no? Pero de verdad horrible. Y bueno, pues desafortunadamente, pues ya cualquiera puede grabar y cualquiera puede subir a la red todo, ¿no? Y entonces fue espantoso porque, pues además de que el chiquito se ha de haber sentido muy mal, pues también esta maestra hablaba de una inmadurez emocional tremenda, una frustración gigantesca y que obviamente estaba desbordada emocionalmente y que todo se lo aventó al alumno, ¿no? Entonces, la verdad es que en realidad el corazón, ya sea de un niño o de un adulto, habla a través del llanto, ¿no? Habla a través de esta necesidad de escúchame, ponme atención, veme, y empieza con nosotros esa escucha, ¿no? No podemos pedirle a nuestra pareja que nos escuche o que nos valide porque no le toca a ella, le toca al adulto hacer su chamba, ¿no? O sea, yo me hago cargo de mis emociones como adulto y entonces formo contigo una pareja sana emocionalmente. Pero si los dos vamos por la vida con este dolor, ¿no? Y además a nuestro hijo se lo repetimos de la misma manera como nos lo repitieron a nosotros, pues estamos fregados como sociedad, ¿no? Pongo aquí una imagen que me encanta porque justo pues es la contención, ¿no? Cómo contener a nuestros hijos. En vez de esto que les digo de alejarlo, es aquí estoy y sé que en este momento no puedes controlar tu cuerpo, ¿no? Cuando se activa este llanto en el niño, el cerebro reptil está totalmente encendido. Y el niño o cualquier persona son estos primeros segundos, lapsos de milisegundos, en donde no hay forma de que la persona se controle. Claro, esto va obviamente, va de la mano con la madurez neurológica. En un niño pequeño, pues obviamente todavía no hay esa capacidad. Entonces el adulto es el que tiene que hacer esta contención, como abrazándolo. Aquí estoy, sé que estás muy enojado, sé que te duele muchísimo, aquí estoy, ¿no? Te ayudo, yo te ayudo. La mirada hacia un hijo, o sea, verlo, abrazarlo y verlo. Fíjense, yo tuve el caso de una mamá, ahorita me acordé, pues ya fue hace como 4 o 5 años, era una mamá que llegó a mi curso de comunicación y tenía su chiquito, creo que 7 meses.
ella había pasado por un proceso de duelo porque eran gemelos, uno falleció y bueno, el con el que iba al curso era un chiquito de 7 meses y ella llegó pues expresando que su bebé lloraba mucho, 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 ¿no? Entonces a mí se me ocurrió decirle, oye, a ver, de tarea te voy a dejar que toda esta semana vas a abrazarlo y lo vas a mirar a los ojos, vas a hacer contacto visual con tu bebé, ¿no? A la siguiente semana llegó a la clase y me dice, estoy sorprendida porque me di cuenta que en 7 meses que nació mi hijo, no lo había visto a los ojos, o sea, no había hecho contacto visual con él. Eso ayudó, obviamente, a que el niño disminuyera muchísimo el llanto, porque el llanto no nada más es desde esta parte del instinto de sobrevivencia, también es de esta parte del cerebro límbico. El niño necesita muchísimo amor y por eso en la etapa psicosocial que yo les decía de Erickson, ¿no? Habla justo que lo que se desarrolla emocionalmente en la primera etapa es la confianza versus la desconfianza. Si yo sé que la persona que me ama, ¿no? O sea, que me trajo al mundo y que además mamá y yo somos uno mismo, me va a amar, me va a dar esta seguridad de que ahí está para escuchar mis necesidades físicas y emocionales, entonces voy al mundo bien. Pero si no, mi mismo cuerpo empieza a solicitar esa contención emocional. ¿Cómo? A través del llanto. Y entonces, pues son bebés que pueden llorar mucho. ¿Por qué? Porque se están sintiendo que les falta el alimento emocional, ¿no? En esta primera, bueno, todos necesitamos alimento emocional, todos, 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 ¿no? Pero durante la primera infancia, pues es importantísima. Y además, fíjense, si nosotros damos esta seguridad a nuestros hijos en esta primera infancia, van a llegar a la adolescencia bien. O sea, van a ser chavos que van a seguir con la siguiente etapa que les toca con mucha seguridad para poder tomar decisiones. Cuando desafortunadamente no se forma un vínculo sano en esta primera infancia, estamos viendo las consecuencias, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, embarazos, ¿no? En adolescentes. ¿Por qué? Porque el chavo necesita vincularse con algo. Y las adicciones van ligadas totalmente, ¿no? Con estas primeras etapas. El alcohol, o sea, todo lo que tenga que ver oral, pues tiene que ver con un problema en la primera etapa oral, ¿no? En donde ellos necesitan eh, regresar a esa parte como a través del cigarro, ¿no? Boca. Entonces, cigarro, botella, ¿no? Desafortunadamente. O sea, cada etapa tiene, digamos que vamos haciendo un check, ¿no? Ah, pasé la primera etapa oral bien, la segunda etapa la pasé bien, ¿no? La tercera bien, y así. Y bueno, si no, pues ya es cuando se hace pues lo mejor es una terapia de contención, ¿no? En donde justo se trabaja con el abrazo terapéutico que ayuda a restaurar el vínculo primario, ¿no? Entre mamá e hijo o entre papá e hijo. Y bueno, entonces, pues no sé si alguien quiere comentar algo. Y Liz, Dejo de tenemos compartir una pantalla para pregunta. que podamos vernos. Sí, tenemos Ajá. una pregunta que es ¿cómo contener a un niño que intenta golpear cuando hace berrinche? Si Uh-huh. quieres contestar ese y luego te voy haciendo las demás. Ok. Miren, esta parte, en la primera etapa bueno, es cuando es la etapa de los 2 a los 3 años, justo es el momento en el que el niño patea, muerde, ¿no? Golpea. Y esto tiene mucho que ver con esta respuesta del cerebro reptil. O sea, es la respuesta instintiva reactiva. Por eso la imagen es de un cavernicolita, ¿no? Porque es como el pequeño cavernícola que está pegando o que está mordiendo. Es la forma en la que él reacciona, literal, ¿no? Y entonces ataca. O sea, su cerebro hace este movimiento muy sin pensar, ¿no? O sea, aquí lo que es importante de entender es que el niño no es malo, no es grosero, ¿no? O sea, porque esos son los primeros calificativos que le damos. Si entendemos que es una etapa en donde se puede presentar esto de forma natural, entonces lo que tenemos que hacer es marcarle un límite. Esto que les decía, qué hacer ante un berrinche, ¿no? Y entonces aquí entra muy importante la comunicación. Cuando haces eso, me duele, me lastima y no me gusta. Te pido que no lo hagas. Ajá. O sea, ponemos un límite, pero tienen que ser límites claros. A mí me ha tocado ver papás
que el niño empieza a, no sé, empieza a pegar y la familia se ríe, ¿no? O sea, de primero como que se ríe y dice, ay, qué chistosito, mira, pegó, ¿no? Y después el niño aprende, pues a través de, mi mamá se rió, pues voy a seguir haciéndolo, ¿no? Los niños pequeños están mucho en esta parte de ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Están todo el tiempo observando porque están aprendiendo, o sea, sus neuronas están así. Hay un libro de María Montessori que es maravilloso que se llama La mente absorbente del niño, donde justo explica esto, ¿no? O sea, las redes neuronales están haciendo una cantidad de sinapsis al día impresionantes. Y entonces están viendo la reacción de mamá todo el tiempo, ¿no? Están midiendo la reacción del adulto. Y si yo vi que mi mamá un día me dice que sí se puede, pero otro día me dice que no, pero otro día me dice que sí, pues es todavía mucho más difícil entenderlo, ¿no? Entonces, ese es muy claro, acuérdense, claros, concisos y congruentes. Esas son, yo les diría, esos como los puntos más importantes para educar bien emocionalmente a cualquier persona, ¿no? Límites claros. Y la comunicación, pues es algo totalmente básico, porque justo en el taller lo que hacemos es aprender a mandar mensajes claros, ¿no? Y este mensaje claro es una confrontación emocional en donde no estamos calificando al niño, estamos calificando las acciones, o sea, lo que hiciste, ¿no? Esto que le decimos mucho a los niños de, utilizar el no, pero no decirles que sí, ¿no? No te subas a la mesa porque te vas a caer. Y entonces el niño se queda así, ajá, sí, y entonces, ¿no? Si en vez de decirle no te subas a la mesa porque te vas a caer, le decimos, la mesa es para poner cosas, en la mesa escribimos. Ok, el niño aprendió. Acuérdense, están en aprendizaje. Los niños no son malos, los niños no son burros, no son todos los calificativos que... Hago mucho hincapié en esto porque justo es lo que hablamos en el taller, ¿no? Lo que me dicen las mamás, que les sorprende cuando hacemos el ejercicio porque dicen, híjole, yo le decía eso a mi hijo, ¿no? Ok, bueno, no sé si haya otra pregunta. A ver, Hay varias preguntas, Liz, te las voy a ir pasando. Entonces, mira, es cómo contener a un niño que está gritando. Y luego también, bueno, ¿qué hacer con un niño que está golpeando? Y por otro lado, ¿qué hacer cuando un niño no se deja tocar, abrazar y solo dice no quiero, déjame, vete? O sea, más allá de la explicación de por qué un niño hace berrinche, como que están haciendo muchas preguntas, ¿qué hacer en el momento en que el berrinche está sucediendo, no? Ok, sí, ¿qué hacer? Es justo esto que yo les digo de contener y acompañar. Si mi hijo no está aceptando, ¿no? Si un niño está durante sus primeros meses de vida, o sea, durante su primer año, sus 2 primeros años de vida, aprendió que cuando lloraba, mamá lo dejaba llorar solo, no siempre es tan fácil que el niño acepte el contacto luego. Pero entonces es, aquí estoy para ti, ¿no? O sea, no es, pues entonces me voy de aquí y aquí te quedas haciendo tu berrinche solo. Adiós, paz, ¿no? Portazo. O sea, cerebro reptil al 1000, ¿no? Es, aquí estoy. Sé que estás muy enojado, estás tan enojado que tienes ganas de golpear, ¿no? O sea, es validarle la emoción, hacer escucha inteligente. Y es, aquí estoy, aquí estoy. Y poco a poco, con esto, estamos nosotros hablando desde este lugar sabio, desde esta corteza cerebral, desde este lugar que no ataca ni huye. Y entender que el hijo sí está en un proceso en donde su cerebro reptil está al 1000, ¿no? O sea, nosotros ya no necesitamos estar ahí porque nuestro cerebro ya está completamente maduro, pero ellos sí. Y entonces es acompañar, ¿no? Y poco a poco, yo algo que sugiero mucho es abrazar a los niños cuando están antes de dormir, ¿no? Hacer este contacto visual y abrazarlos, o sea, que vuelvan a sentir esta cercanía con mamá y con papá, que vuelvan a sentir esta seguridad que dan los brazos de mamá y de papá. Y eso le va dando confianza al niño. Entender que el berrinche no es malo, es una parte natural y sana en la etapa del desarrollo de los niños, porque es la forma en la que están expresando su voluntad. Cuando nosotros le decimos, pues te pones el suéter y te callas, ¿no? Estamos cortando completamente esa voluntad. Y entonces es, sé que no te quieres poner el suéter, lo sé, ¿no? Nos lo vamos a llevar y si tienes frío, te lo vas a poner. O sea, es tratar como de darle esta oportunidad de que él tome estas decisiones. Es una etapa además difícil, ¿no? Porque fíjense, empieza, o sea, bueno, estoy hablando de los 2 años, ¿no? Que es cuando se considera un berrinche como sano. O sea, ya
7 años ya ya no estamos hablando de que el niño está creando su identidad del yo, o sea, ya estamos hablando de desbordamientos emocionales, ya estamos hablando de temas de tiranismo, o sea, ya estamos hablando de otros temas, ¿no? Pero si es un niño pequeño, ay, se me fue lo que les estaba diciendo, pero el punto es, yo permito que mi hijo tenga esta oportunidad, ¿no? A mí por eso el sistema Montessori me encanta, porque les da eso a los niños, o sea, es el color azul, pues el color verde. Tú decides cuál vas a tomar dentro de estos dos, ¿no? Que es un límite muy claro. O sea, no le das la gama de todos los vestidos que tiene que ponerse, ¿no? Porque pues eso desordena al niño. Es con orden, con consistencia, con coherencia, ¿no? A ver, vamos a salir y necesito que te pongas este vestido o este vestido. Tú vas a escoger. Ahí le estamos dando que tenga voluntad. O sea, ahí lo estamos ayudando a a tomar una decisión. Algo que pasa también, imagínense, o sea, ¿cuántas veces no nos topamos con chavos que llegan a la etapa de la juventud en donde tienen que elegir una carrera y no saben tomar decisiones? Y esto tiene que ver porque muchas veces en esta primera etapa no los dejaron tomar decisiones. Decisiones tan sencillas como que no importa que te pongas el suéter azul o el suéter verde, ponte el que tú quieras, ¿no? El niño empieza a formarse una decisión y eso repercute a la toma de una decisión muy importante en su vida, que es la elección de carrera. No sé ustedes, pero bueno, yo que tengo amigas que son docentes en la UNAM, ¿no? Pues me platican que hay muchísimos jóvenes que cambian de carrera, o sea, porque eligen una y resulta que no era la que querían y luego eligen otra y luego otra, ¿no? Que les cuesta trabajo tomar decisiones. Y esto va con esta primera infancia, o sea, de verdad que esta primera infancia es súper importante para todos, ¿no? A nivel emocional. Aquí es en donde se forman estos cimientos para nuestra vida. Y Este, tenemos varias preguntas que tienen que ver con esta primera etapa y una pregunta que hacen es, ¿qué hacer con un bebé que sus padres se están separando y él entra en berrinche? Y la otra pregunta es, ¿qué hacer los padres cuando ya son intolerantes al berrinche? Entonces entiendo que la pregunta es cómo regresar a este nivel de, pues, de tolerancia, ¿no? Ok, a ver, es un bebé que está pasando, sus papás están pasando por una separación y entonces el bebé hace berrinches. Pues el bebé seguramente está expresando su dolor a través de este llanto. O sea, recuerden que en esta primera etapa los niños van a expresar las emociones a través de llorar. Y si nosotros lo que hacemos es cállate, no llores, pues estamos cerrando la puerta de las emociones, ¿no? ¿Qué hacer? Es validar, pero primero se tienen que validar ustedes. Si estamos pasando por un momento doloroso, si estamos pasando por una situación difícil, ¿te duele que papá no esté aquí? A mí también me duele. O sea, yo le voy a enseñar a mi hijo a ser empático cuando yo sea empática conmigo, ¿no? Y entonces es la mejor forma que puedo hacer. Y entender que está justo en un momento que es doloroso para el niño, ¿no? Porque independientemente de lo que pase, él en su corazón tiene a mamá y a papá. Y para él mamá y papá son lo más importante. Si de repente papá ya no está, es hacerle esta escucha, ¿no? Te sientes triste porque papá no está. Ya no estás viendo a papá todo el tiempo como lo veías antes. O sea, validarlo. ¿Y qué hacer cuando ya no hay tolerancia a los berrinches? Sí, yo sé que puede ser una etapa muy difícil. Yo ahora estoy escuchando muchas mamás que están muy cansadas porque además, o sea, aparte de toda la chamba que es la crianza, ¿no? Este encierro hizo que todavía fuera más pesado. Entonces, lo primero es esta Jirina Prekop, que es otra de mis maestras, tiene una frase que es, primero yo y después tú. O sea, si yo no estoy siendo tolerante con el berrinche de mi hijo, me tengo que preguntar con qué no estoy siendo tolerante conmigo misma. O sea, el hijo funciona como un espejo. Y cuando yo veo que mi hijo hace un berrinche y me lastima, me duele, me harta, me frustra, me enoja, todo, es muy probablemente porque tengo que voltear a verme a mí y decir qué me está reflejando mi hijo que me está causando tanto dolor o tanta intolerancia. ¿Con quién sería la intolerancia? ¿Con él
o conmigo. Y por eso les digo, ¿no? La primera etapa, la primera parte importante es hacerme escucha inteligente yo, a mí, ¿no? A ver, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? Pues sí, me estoy sintiendo cansada, me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo aburrida, me estoy sintiendo con miedo, o sea, ¿qué tengo? Así voy a empezar a abrir esta percepción, a poder escuchar y a poder leer lo que mi hijo me quiere decir. O sea, estas antenas, ¿no? De la percepción en donde, a mí me late, porque fíjense, además, aquí entro en un punto que es muy valioso, que es la sabiduría interna. A mí me ha tocado escuchar a mamás que me dicen, es que en la mañana fuimos al centro comercial, en la tarde pues lo llevamos a casa de la tía Chonita y pues sí, la verdad es que era una reunión para adultos y la verdad es que estaba súper aburrido mi hijo. Y ya en la noche estaba haciendo un berrinche, pero gigante, ¿no? Y claro, yo ya sabía que estaba cansado y que estaba harto, pero lo que hice fue darle una nalgada porque ya me tenía cansada. Y entonces es así de, a ver, espérame, si tú ya sabes que el niño ya estaba cansado por todo lo que hizo durante el día, ¿por qué no hacerle esta escucha? Puedo entender que estás cansado, estás aburrido, fue un día difícil para ti, a ti te hubiera gustado que fuéramos al parque. De verdad, hacer eso para los niños es oro porque el niño se siente escuchado. Y véanlo en ustedes. Imagínense que ustedes llegan con una amiga, ¿no? Y le platican que acaban de terminar con su pareja, ¿no? Y entonces se sienten así, súper mal, súper tristes, súper mal, 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 mal. Y agarra a la amiga y les dice, ay amiga, pero ¿por qué lloras? Si era un mal hombre, qué bueno que lo dejaste. Sientan, o sea, sientan que, ¿qué pasó con ustedes con esta frase que yo dije? ¿Se sintieron escuchadas? ¿Se sintieron atendidas? ¿Sintieron así como calorcito en su corazón? O seguro estás muy triste, te dolió muchísimo lo que pasó. Para ti fue una relación de muchos años y es doloroso. Sí pueden ver la diferencia, o sea, la empatía a esta barrera de comunicación aparte, ¿no? Como de decirle a la otra persona qué hacer, el consejo. Estamos muy acostumbrados a aconsejar, ¿no? Les decía que hay 12 barreras de comunicación. Entonces, bueno, una que se da mucho en el adulto es el consejo. Otra es argumentar con lógica, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces en el chavo adolescente es, pero a ver, pues si tú ya sabías que tenías que haber estudiado más y y entonces el chavo se va cerrando, 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 cerrando y llegamos a estas frases de, ¿para qué te platico si ya sé que no me entiendes? Y eso no nada más lo dicen los adolescentes, también yo he escuchado mujeres que se lo dicen a su pareja. No, es que prefiero platicar con mis amigas porque mi esposo ya sé que no me escucha, o sea, me va a decir que estoy loca o me va a decir que mejor le platique al psicólogo, ¿no? Por ejemplo. Este, a ver, entonces déjenme ver otra pregunta. A ver, Liz, entonces si quieres te ayudo. ¿Podría hablar de Gracias. los berrinches en adultos, por favor? Mi hijo es muy amable, pero su papá, mi expareja, cuando habla, agrede verbalmente o huye. Y la gran mayoría hace su voluntad. Muchas gracias. Ok, pues sí, yo les decía que cuando el corazón habla a través del berrinche, no nada más es en los niños, sino también en los adultos. Y un adulto que no se ha sentido validado, que no tiene inteligencia emocional o que en su casa creció con estas barreras de comunicación, pues hace berrinche también, ¿no? Porque tiene una necesidad. Nuestra necesidad primaria es la de pertenencia, el sentido de pertenecer. Cuando tú me atacas o huyes de mí, ¿no? Yo, por ejemplo, mi pareja, ¿no? O sea, si mi pareja me ataca o huye, se aleja, yo entro en esta situación de hacer berrinche como niño. O sea, el berrinche tiene que ver, el berrinche a los 2 años es algo normal, pero el desbordamiento emocional no tiene que ver con la edad. O sea, hay adultos que tienen desbordamientos emocionales, ¿no? Y son los que vemos en Estados Unidos, ¿no? Voy a poner el ejemplo porque es como lo más drástico, pues de gente que mata, o sea, que entra a las universidades y les dispara a los chavos, ¿no? Y aquí en México, pues lo vemos con los hombres que maltratan a sus parejas, así tal cual, las golpizas que les ponen, pues es porque no hay una inteligencia emocional. Es un berrinche, no me escuchaste, no me quieres, no me atendiste, no sé qué tantas cosas dice, y entonces te pego, te ataco, este reptil ataca, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con la madurez, no tiene que ver con la edad. Y eso
a nosotros como padres nos corresponde enseñárselo a nuestros hijos. O sea, nosotros somos los encargados, no ellos solitos, ¿no? Veo que aquí hay una pregunta de un libro que recomiende de Jirina Prekop, dijeron, es que lo vi que pasó muy rápido. De Jirina Prekop, pues les recomiendo todos. Ay, sí. ¿Mandé? Están pidiendo de Irina Prekov y están pidiendo el libro que dijiste de Montessori. Y mientras ajá. Miren, de Jirina Prekop hay uno que es buenísimo, que es El hijo tirano. Ese es maravilloso. Hay otro que se llama El primogénito, que bueno, para todas las que somos mamás de varios, pues léanlo para entender todo lo que tiene de extra, ¿no? El primogénito. De María Montessori que les dije es el de La mente absorbente del niño. Y un libro que todas como mamás sería muy bueno que tuviéramos así de cajón es El abrazo que lleva el amor. Porque en ese justo habla sobre el abrazo de contención, ¿no? Sobre esta importancia acerca de una comunicación sana, explica, sí, ese, María Montessori, tú lo escribiste, Ana, gracias, el abrazo que lleva el amor, ¿no? Porque es esto, o sea, cómo contengo a mi hijo cuando está llorando, o sea, todo lo que tiene que ver con la terapia de contención, esos 3 libros. Y sí, bueno, no otra sé si... pregunta es, ¿a qué se refiere con desbordamiento emocional? ¿Qué diferencia tiene con el berrinche? Y luego también otras preguntas es, yo observo que un niño para que se vista o desvista es un reto para los padres. Se ríen, se echan a correr, dicen no quiero. Yo he visto mamás que les hablan tranquilas, les explican, les dan a elegir entre 2 pijamas y el niño no lo hace y se pone a gritar y a llorar. Y así es como para comer, para bañarse, para que recojan su plato, para lo que sea. Sí. Bueno, a ver, ahorita digo la diferencia. En esto que comentan, pues es que justo lo que les digo es esto, ¿no? Miren, aquí hay algo que es muy importante. Cuando un niño constantemente está retando a la mamá o al papá, tiene que ver con que papá y mamá posiblemente no esté poniendo límites fuertes, límites sanos, límites congruentes. Estamos viviendo una era en donde los papás no están tomando su fuerza de adultos. Los papás están siendo papás emocionalmente muy inmaduros. O sea, es como si el niño interno dominara y quisiera criar al hijo de 3 o 4 años o de 5 años, ¿no? Cuando nosotros como papás tomamos nuestra fuerza como adultos, los límites que les ponemos a nuestros hijos son muchísimo más fáciles de entender para el niño. Porque si no, el niño entra justo en esto, ¿no? O sea, como en este jueguito y no te hago caso, y eso por un lado, si ese fuera el caso. ¿Qué podría pasar también? Pues que es una etapa normal, ¿no? O sea, yo conocí una mamá que me decía, vive en un edificio y entonces ahora con la pandemia, él tiene un hijo de 3 años, ¿no? Y entonces me decía, es que todo el día quiere estar brincando y yo no puedo soportar y además me van a correr del edificio porque abajo vive un señor ya grande que se la pasa quejándose de que mi hijo esté brincando. ¿Qué hago? ¿Cómo lo controlo? ¿No? Y entonces yo le decía, a ver, pues es que el niño no es el que está mal, porque el niño tiene 3 años y tiene una necesidad normal de brincar. Necesitas llevártelo a un espacio en donde pueda sacar su energía, ¿no? Entonces, lo primero es entender la etapa en la que está viviendo. Si yo estoy viendo que le estoy poniendo límites a mi hijo no los está entendiendo, muy probablemente me está faltando fuerza como adulto. Pero si es un juego, ¿no? En donde se ríe, en donde la pijama, en donde hay paciencia, en donde esto, en donde el otro, pues es tomarlo así. Por eso les digo, el no es oro para cualquier mamá. Entonces, traten de no gastarlo. Si todo el tiempo los niños están recibiendo, no te subas a la cama, no te comas eso, no te metas eso a la boca, no hagas, no esto, no el otro, no, 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 pues no. O sea, el niño no, o sea, no entendió que sí puede hacer, ¿no? Ahí también, no me acuerdo cómo se llama este libro, pero es algo así como El niño en un mundo de gigantes o algo así, ¿no? A mí la maestra que tuve cuando me hice ya Montessori nos decía, pónganse en su ambiente, cuando preparen un ambiente, pónganse de rodillas y vean todo a la altura de sus ojos.
Si todo está bien, entonces es un ambiente bueno para los niños. Pero si ustedes ven que las cosas están muy altas o que hay cosas peligrosas, pues no es un lugar para niños, ¿no? Entonces, pues es esto de entender la etapa en la que están viviendo. Y la diferencia entre un desbordamiento emocional y un berrinche es que si el berrinche se da en la etapa anal, que es de los 2 a los 3 años, significa que está teniendo una parte normal en su edad, de su edad. O sea, el berrinche lo necesita para crear la identidad del yo, para poder empezar a tener esta fuerza de voluntad. En esa etapa, el berrinche es considerado como sano. El desbordamiento emocional es cuando el niño está completamente desbordado físicamente, o sea, son estos chiquitos que vemos que están pataleando y que están así en el centro comercial, como la imagen que les puse, ¿no? Eso ya es un desbordamiento emocional, porque no es a la edad de los 2 años que se le etapa anal, se da a partir o sea, va de los 4 años en adelante, y entonces ahí sí podemos estar hablando de un desbordamiento emocional. ¿Qué pasa con este desbordamiento emocional? Que ya se tiene que trabajar con un abrazo terapéutico. Porque a través del abrazo terapéutico, el niño siente la fuerza de mamá, pero además saca el enojo que tiene, la tristeza que tiene y el miedo que tiene, ¿no? Para poder conectar con el amor. Si el niño no hace este proceso, está atorado en el enojo, en el enojo, en el enojo, en el enojo, ¿no? Y entonces cada vez va aumentando más. Cuando no me siento escuchado en mi casa, voy a aumentar mi enojo, voy a aumentar mi dolor. Y es lo que les digo, el tamaño del enojo es el tamaño de la tristeza. Entonces, lo primero que voy a mostrar es el enojo, pero abajo de ese enojo hay un profundo dolor. Si yo puedo entender eso, ya la hice. ¿Por qué? Porque mi hijo va a poder bajar este desbordamiento emocional. La primera forma de cachar a un hijo cuando ya está haciendo desbordamiento emocional es a través de hacer escucha inteligente, o sea, validándole lo que está sintiendo. Si no funciona eso, entonces ya es necesario hacer un abrazo terapéutico. Liz, tenemos otras Espero haber sido preguntas. clara. Dice, cuando el niño tiene un año, más bien, un niño de 1 año 11 meses se lastima, se avienta hacia el piso, ¿cómo hago para contener esta situación? Y por otro lado hablan del berrinche ya que se convierte en chantaje, ¿no? A mí me gustaría aportar esta parte donde el berrinche ya se está como extralimitando, como llegando a un nivel donde escucho y leo que los padres se sienten absolutamente rebasados. Entonces habría que ver en qué momento los padres dejaron de contactar o de escuchar a los niños, que es lo que tú decías, ¿no? Y cómo regresar a esta contención de una necesidad del niño natural de la reafirmación del yo. Entonces, ¿qué pasa con este niño que ya se avienta, que se está lastimando, que no permite que el padre o la madre se acerquen? Sí, bueno, ahí estamos hablando de un niño pequeño, porque si dice que tiene 1 año 11 meses, Sí. en teoría, ¿no? Es algo natural por la edad, por el desarrollo neurológico que tiene. Sin embargo, si estamos viendo que es un proceso, o sea, ¿qué no sería normal? Por ejemplo, un niño que arquea muchísimo así, podríamos estar hablando de un tema neurológico y sí necesitaría una valoración neurológica, sería importante. Sí es normal que los niños peguen, que los niños muerdan, que los niños se avienten para atrás. Sí, eso sí es normal. O sea, desde el desarrollo psicológico del niño, ¿no? Pero si hay un exceso de esto, pues sí habría, o sea, sí sería importante hacerle una valoración neurológica, o sea, porque pues sí, o sea, tiene que ver con una parte neurológica. Y por otro lado, hacer esta contención, o sea, a un niño de 1 año, 11 meses todavía se le puede contener con el cuerpo. Un niño de 4 años es más difícil contenerlo, pero un niño de 1 año, 11 meses sí. Y entonces lo abrazo, como en la imagen que puse, ¿no? O sea, te abrazo, estás muy enojado, aquí estoy, porque entonces ahí está ganando el niño, ¿no? O sea, me da miedo como mamá y entonces no sé qué hacer. Mi reptil me dice, aléjate, ¿no? En este instinto de supervivencia. Pero es al revés, tomo fuerza como papá o como mamá y lo abrazo, lo contengo. Por eso la contención es súper importante. O sea, esta terapia está creada justo
Porque además, fíjense, el abrazo de contención, o sea, este movimiento es algo que hacemos de forma natural todas las especies. O sea, las especies mamíferas, bueno, no, también las aves, ¿no? O sea, está muy, muy ligado a nuestro cerebro reptil, el abrazar. Entonces, si abrazamos a nuestro hijo, eso le da orden en su sistema neurológico. O sea, estamos ordenándolo. Cuando hay temas neurológicos, estamos hablando de un desorden, ¿no? Y eso podemos ayudar, o sea, podemos ayudar haciendo esta contención con el cuerpo. Vi que pusieron ahí que si te rechaza. Y Antes de los 2 años, si nada hay más un rechazo, un poco antes, Liz, es qué pasa cuando te retan y no hacen caso, que era un poco lo que comentaban antes de ponte el suéter, no quiero, así toda esta parte, ¿no? Que hablaste ya un poco de esta parte, de este reto de los niños. Y por otro lado, cuando pasan de este reto al rechazo, justamente en este momento que tú estás platicando, de este abrazo que estás haciendo, que es un abrazo que contiene, ¿no? ok, el rechazo también, es lo que les decía, o sea, tiene mucho que ver con esta parte del cerebro reptil de reaccionar atacando, ¿no? Y entonces es, vete, vete, no te quiero, vete, ¿no? Y entonces es, tomo mi fuerza como papá, aquí estoy para ti y sé que estás muy enojado y yo estoy aquí, ¿no? Te abrazo, o sea, te contengo. Al principio no va a ser fácil, o sea, las primeras veces muy probablemente el niño nos va a rechazar porque es una reacción que no está acostumbrada a tener. Pero si nosotros insistimos, acuérdense, congruencia y consistencia. Los límites son claros si son constantes. Entonces, si yo un día estoy y le digo, puedo ver que estás muy enojado, estás súper molesto, ¿no? Tienes muchísimas ganas hasta de pegar, ¿no? Aquí estoy para ti y yo sé que te duele lo que pasó, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo. Y entonces es, aquí estoy. Y es consistencia, o sea, consistencia hasta lograr que el niño baje la guardia. Pero si nosotros nos prendemos, ¿no? En este reptil y lo mandamos a la fregada, pues entonces ya valió. Y entonces a la siguiente el niño va a ser todavía doble el rechazo. Porque el rechazo del niño es como el rechazo a esta etapa, ¿no? O sea, el niño en la etapa anal, cuando está creando la identidad del yo, el no que dice, o sea, es la clásica etapa en donde el niño dice que no a todo, ¿no? ¿Quieres comer? No, pero está comiendo. Es porque está reforzándose, pero en realidad no está queriendo decir un no. Pero si nosotros le decimos, ah, pues entonces te quedas sin comer, el niño se queda así como, no entendí qué pasó aquí, ¿no? Y entonces ya no hay congruencia. Hay que entender, por eso es importante leer acerca del desarrollo del niño, ¿no? O sea, por las etapas del desarrollo, para saber si lo que está haciendo mi hijo es normal dentro de la etapa, o sea, si sí se considera sano, o si de plano hay algún problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con el tema del tiranismo, pues hay que revisar en qué etapa está el niño para saber si en realidad es un tirano o si esto que decía, ¿no? Por ejemplo, el chantaje. En realidad el niño aprende a chantajear cuando ha escuchado de mamá y de papá el chantaje. O sea, y el chantaje lo hacemos muy seguido con el clásico, pues si no te acabas todo, entonces te vas a quedar sin helado. Pues si no te comes, pues si no me haces caso, entonces hoy en la tarde no vas a ver tele. O sea, todo el tiempo estamos chantajeándolos, ¿no? Ahí es voltear hacia nosotros. Esta mirada debe de ser también hacia nosotros. ¿Cómo le estoy hablando yo? ¿Cómo le he hablado durante cierta cantidad de años que ahora él lo aprendió a hacer también, ¿no? O sea, un niño de 2 años no creo que chantaje. No sé si pusieron la edad, Ana. Pues no, en general. Ah, ok. Pero creo que está muy clara la respuesta de que has estado compartiendo, como de observarnos como padres, porque yo quería hablar un poco esto de la neurona espejo de los niños, en donde los niños están viviendo ciertas situaciones, las están aprendiendo y luego las están devolviendo, ¿no? Y lo que pasa es que a los padres no les gusta mucho cuando el niño es el que chantajea, sin observar cómo los padres muchas veces también hacemos ese chantaje, ¿no? Entonces, bueno, están preguntando Así. otras cosas que me gustaría leerte. Y dice un niño de 7 años que no quiere hacer sus deberes y se la pasa jugando con las manos, brinca, aletea, grita, no se concentra, en ocasiones es agresivo, es un problema neurológico.
Ujú. Y por otro lado, perdón, si es bueno llegar a acuerdos. Uy, sí, es buenísimo. Miren, les voy a platicar aquí un poquito de lo que se hace en el taller que imparto, porque justo todas estas preguntas se resuelven en ese taller. Eh, una primera parte de lo que hacemos es identificar las 12 barreras de comunicación que hay. Estas 12 barreras de comunicación las sintetizó Thomas Gordon, el creador de un taller que se llama Padres Eficaz y Técnicamente Preparados. Y la verdad es que son oro molido para cualquier persona, porque cuando nosotros identificamos con cuál barrera me he estado comunicando tanto con mi pareja como con mi familia, con mis empleados, con mi jefe, con todo el mundo, mi comunicación cambia, ¿no? Después de esto, aprendemos a hacer escucha inteligente, que es justo lo que están necesitando ahorita los niños. Cuando nosotros podemos aprender a escuchar desde esta corteza cerebral lo que mi hijo me está queriendo decir, que conectamos justo, ¿no? Lo que dice Ana, a través de estas neuronas espejo, yo puedo tener empatía por lo que está pasando. Y entonces, en vez de calificar a mi hijo como hiperactivo, déficit de atención, necio, inquieto, tremendo, etc., 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 puedo entender que ahorita, hoy, en este momento con la pandemia, muchos niños están sufriendo ansiedad al 1000, porque no están en una situación sana, están en casa todo el día y además tienen que poner atención durante X cantidad de horas a una pantalla. Entonces, sí la están pasando mal los niños y yo me estoy topando con muchísimas situaciones de alerta en las familias porque los niños están sufriéndola, ¿no? Entonces, bueno, primero aprendemos a hacer esta escucha inteligente para que yo pueda identificar qué es lo que está pasando con él. Si está sintiendo miedo, si está sintiendo tristeza, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿No? Después aprendemos a mandar mensajes claros. Los mensajes claros es tomando mi fuerza como adulto. Y entonces te voy a decir qué me pasa, qué siento cuando me gritas, qué siento cuando no me contestas, qué siento cuando pareciera que no me escuchas, qué pasa conmigo. En vez de atacar, regañar, golpear, ¿no? O sea, en vez de entrar a esta violencia. Y otra de las partes que vemos también es llegar a acuerdos. El llegar a acuerdos es maravilloso porque yo siento que gano, pero tú también, hijo, ganaste, ¿no? No me estoy, no me estoy viendo autoritaria y estoy sometiéndote a ti a una decisión que te va a doler y que te va a lastimar. Esta parte la vemos, la trabajamos y es súper bonita para cuando, por ejemplo, los chicos llegan a la adolescencia, ¿no? En donde es súper importante llegar a acuerdos. Y bueno, en mi caso, o sea, yo la verdad es que amo este taller porque además lo practico todo el tiempo con mis hijos. Eh, y, y algo que hemos estado haciendo en esta pandemia es justo eso, llegar a acuerdos. Desde que todos nos sintamos bien en apoyar en la casa, ¿no? En las cuestiones del hogar, porque pues ya no había quien viniera a ayudarnos, porque pues, estábamos encerrados, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces era llegar a acuerdos. Sí hay que llegar a acuerdos, pero ojo, hay una edad para llegar a acuerdos y hay situaciones en las que podemos llegar a un acuerdo. Hay otras situaciones en las que yo como papá tengo que tomar mi fuerza de adulto y las cosas se hacen así y punto, ¿no? Límites por seguridad, límites sanos, o sea, no nada más es bueno, pues a ver, vamos a ver si a ti te gusta ver la tele hasta las 12 de la noche, bueno, cambiémosla a las 11, no, o sea, hay una estructura. Entonces también vemos eso en el taller. ¿Cómo pongo yo esta estructura para sí llegar a acuerdos sanos, ¿no? Y la última parte es los mensajes asertivos. ¿Cómo voy a crear un ambiente sano y amoroso en mi familia? En donde esta parte que tengo que nutrir, que no siempre nutro, porque estoy en el enojo, estoy en el ataque del reptil, ¿no? O me la paso castigando, o me la paso cansada. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer yo esta relación para que mi casa no se sienta como zona de guerra, sino que se sienta en un espacio donde fluye el amor, en donde todo es bonito, ¿no? Digo, bueno, no todo es bonito porque pues existe matices, ¿no? Pero vamos, o sea, me refiero en donde fluyen las cosas amorosamente. Creo que con todas estas preguntas que me han hecho y lo que las herramientas que les doy, pues es justo esta parte de la comunicación. La comunicación es importante en cualquier relación.
y empezamos a comunicarnos desde que nacemos, ¿no? Con estos soniditos. Y si desde que estamos pequeños nos callan, ¿no? Porque no entendemos que es la forma natural del niño de crear su identidad, y entonces le decimos, cállate niño grosero, pues les estamos dando la torre, ¿no? Laura Rincón Gallardo dice, la comunicación hace la relación, cualquier relación. Y entonces es preguntarnos, imagínense cómo estamos, que el 60%, ¿no?, de la población infantil está sufriendo violencia doméstica, ¿no? Y con esta primera imagen que les pongo, pues está cañón, porque entonces sí estamos hablando que hay un tema de mucho dolor de los niños y que por eso los niños ahora pues están desbordados emocionalmente. Y los adultos también, ¿no? Este taller es parte de todo un trabajo que se hace terapéutico, en donde no nada más es el taller, sino que hay que trabajar, ¿no? O sea, en muchos temas, pero creo que sí es la puerta para que al menos en mi casa detenga yo el proceso de deterioro, detenga yo estas barreras de comunicación que no permiten que la relación entre mi hijo, ¿no?, o entre mi pareja y yo fluya sanamente. Y bueno, si se está pasando por situaciones en donde hay separaciones, ¿no?, como el caso del chiquito que mencionaban y todo esto, pues con mayor razón, porque hay que cacharnos nosotros, hacernos nosotros escucha inteligente. Ok, a ver, entonces... Y me gustaría ir cerrando porque ya estamos en Sí. el 4 minutos, entonces quisiera agradecerte mucho. Hay muchas preguntas, hay mucho interés, pero seguramente tendremos que regresar con este tema que genera mucho, mucho interés, ¿no? Entonces, pues gracias. Me parece solamente para ir cerrando ya, decir que los berrinches son una forma de comunicación y son un elemento de un momento de la vida de las personas, de los niños pequeños, y entonces el punto es preguntarnos qué pasa cuando no resolvimos esa etapa y se queda el berrinche instalado para etapas más grandes, de más edad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que nos está diciendo el berrinche de esas necesidades no resueltas? Entonces, pues muchas gracias, Liz. Muchas Gracias a gracias a ustedes, todos. gracias por tantas preguntas. Sí, muchas preguntas, muchas preguntas. Muchas gracias. Y me gustaría